Señor los bendiga, hermanos. Un día muy especial para nosotros hoy. Aquí, como sabemos, hay varias cosas para recordar y para pensar, para festejar, para reflexionar. Pero quisiera de pronto que pudiéramos orar. Realmente creo que desde el momento en que hemos iniciado la reunión, el Señor ha estado trayéndonos un sentido especial de que fuésemos sensibles a su voz. Por eso, Señor, en esta tarde deseamos con todo nuestro ser. No queremos, Señor, que sea un momento más, un domingo de tantos. Señor, en el nombre de Jesús, así como de una manera inesperada para el pueblo, tu nube se detenía y allí, Señor, había protección, había cuidado. Señor, allí es necesario que venga el Espíritu en esta tarde, Señor, para darnos exactamente lo mismo que esa nube. Tu bendita presencia, Señor, que todo lo sana, que todo lo protege. Señor, no sabemos cómo lo haces, pero hazlo, te lo pedimos. Dependemos totalmente de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como sabéis, hoy es un día de elecciones. En España, seguramente quien ha mirado un poquito los carteles en las calles y un poco de televisión, internet, lo que fuera, está claro que cuando hay elecciones hay todo un movimiento de gente y propuestas, una cosa y la otra, y los partidos políticos, y no sé cuántos partidos políticos han participado en las elecciones, pero sí conozco el nombre de algunos de estos partidos políticos. Y sinceramente, una de las cosas que personalmente veo como repetitivo, y no solo aquí, sino en muchos lugares, y es que el partido que está por proponerse como el que traería una solución, tiene toda una lista de propuestas para que la gente de alguna manera se sienta atraída. Y lógicamente el interés es el tener más votos. Después, si lo cumplen o no, ya es otro problema, pero las propuestas a veces son muy tentadoras. Y yo quisiera compartir con vosotros hoy algo que tiene que ver con esta propuesta, la propuesta que Jesús hace. Yo quisiera que hoy analizáramos esta propuesta de Jesús. En estos días hemos estado estudiando en las reuniones durante la semana acerca de lo que sucedió en Nazaret, el pueblito donde Jesús nació, el día que Él llegó. Y dice la Escritura que Él abrió el rollo del profeta Isaías. Y yo quisiera que podamos ir juntos a la Escritura, a ese momento histórico en el que Jesús se presentó junto a los que lo conocían desde pequeño. Y vamos a leer allí, por favor, Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Dice la Escritura: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Y normalmente cuando uno lee estos versículos, hay algo que es muy atractivo lo que Jesús propone. Él viene para proclamar buenas nuevas. Él dice también que ha venido a sanar, que ha venido a traer libertad, que ha venido a dar vista, que ha traído libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero yo quisiera que pudiéramos analizar esto desde la realidad que vemos todos los días, por una sencilla razón. Muchos de nosotros no hemos nacido en España, muchos, ¿sí? Y hay algo que es real. No todas las personas en el mundo están capacitadas para recibir la ciudadanía española. Hay dos formas de adquirir la ciudadanía española. Una es por nacimiento, cuando tus padres son españoles, y otra es teniendo 10 años de residencia legal en España. Es decir, si uno tiene 10 años de residencia legal, el gobierno español te permite ser ciudadano español, si tú lo pides, ¿sí? Pero no cualquiera puede acceder. No, yo quiero ser ciudadano. Vaya y pregunte. Van a decir, no está abierto para todos ser ciudadanos españoles, italianos, americanos, suizo, argentino, lo que quieran. No. Se necesitan ciertas características. Y cuando nosotros leemos el mensaje que Jesús trae, este mensaje está dirigido de una manera muy contundente a un público en particular. Nosotros a veces tenemos la idea de que Jesús habla para todos, y es cierto, Él habla para todos, pero si nosotros vamos exclusivamente al texto que estamos analizando, Jesús se identifica en primer lugar como el Mesías. Él dice, yo soy, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y aquí hay algo muy interesante que yo creo que deberíamos reducir lo que hemos leído del versículo 16 al 21 para quedarnos simplemente con el 18 y el 19. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. ¿Por qué? Porque aquí literalmente Jesús habla de la propuesta que Él tiene para hacernos. Todo lo demás que tiene que ver con dónde Jesús fue, lo que hizo en la sinagoga, todo esto es histórico. Seguramente algunos de vosotros tendréis la Biblia que tiene la letra negra hasta el versículo 17, el 18 y 19 en rojo. ¿Por qué? Porque esas son palabras de Jesús. O sea, la propuesta de Jesús para mi vida es esta. Esta es la propuesta que Jesús me hace. De una manera muy clara, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a... Y ahí empieza a nombrar ciertas personas a las cuales Jesús dirige su mensaje. Y yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que destacar del texto es el hecho de que cuando Jesús se dirige a estas personas, en ese lugar probablemente había personas que tenían estas características y también había algunas personas que no tenían estas características. Jesús habló para todos, pero vemos lo que resultó. Se ve que en el lugar había muy pocos que tenían estas características, porque si uno sigue leyendo el texto, se da cuenta, dice el versículo 29, levantándose le echaron fuera de la ciudad. Y uno dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Simple, en ese lugar no había muchos pobres, quebrantados, cautivos, ciegos y oprimidos. Estaban todos muy seguros de sí mismos. No había público para Jesús. Por eso te dijeron, vete, no nos interesa tu propuesta. Cuando uno mira esto, yo creo que es necesario primero que nada identificar qué es lo que Jesús está queriendo decir cuando Él menciona esta palabra, el ungido.
El ungido es consagrado. ¿Sabéis? Cuando se unge a un rey, la Escritura nos muestra, por ejemplo, cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey David, dice la Biblia que colocó aceite en su cabeza. Esto tenía que ver con la unción. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces Jesús es el ungido, es el consagrado, es el elegido. La palabra que se utiliza, y aquí en esta palabra nosotros podemos ver esta claridad, que nos dice literalmente que esta palabra ungido es Mashiach en hebreo y es Christos en griego. Por eso cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús el Mesías, todo junto. Así como por ejemplo cuando se habla del famoso y reconocido rey Carlos el Magno, decimos Carlomagno. De la misma forma, en lugar de decir Jesús el Mesías o Jesús el Cristo, decimos Jesucristo, que significa nada más y nada menos que de todo el mundo solo hay uno al cual Dios ha elegido para que traiga las buenas nuevas a gente que tiene estas características. El soberbio no entra, el orgulloso no entra. No es el público al que Jesús está dirigiéndole esta palabra. Por eso una de las cosas que yo creo muy importante en este aspecto es pensar, todos queremos ser sanados en nuestro corazón. Todos queremos estar libres. Cantábamos hace un momento, Dios nunca me dejará. Señor, sublime es tu gracia para mí. Y gloria a Dios por esto. Pero está claro que si yo no me doy cuenta cómo yo necesito estar para recibir esa gracia, muy probablemente cuando Dios me hable, voy a reaccionar como las personas en Nazaret. Por eso me gustaría sí que podamos buscar en la Escritura qué es lo que Jesús quiere decirnos a través de esto y cómo nosotros podemos recibir esos beneficios de los cuales Jesús nos está hablando. ¿Qué requisitos tengo que cumplir yo para recibir estos conceptos? Mire, yo quisiera que podamos analizar un poquito esto, porque seguramente yo cuando lo estudié y lo leí profundamente, me di cuenta que la cosa no es tan clara a veces. Porque muchas veces nos encontramos con áreas de nuestras vidas de las cuales a veces ni conscientes somos. Y está claro que ahí Jesús no tiene poder, no tiene gracia para entrar. ¿Por qué? Porque yo me creo autosuficiente. Vivimos desgraciadamente en un mundo que, ¿cuántas personas usted en esta semana ha visto de esta forma? ¿Cuántos vio? Un montón. Un montón. Hay un nivel de narcisismo hoy increíble, hermano. Yo no sé si antes era, honestamente, la necesidad de mostrar que somos capaces, que somos felices, que somos lindos. Si no me gusta mi cara, ¿qué hago? Photoshop. Cosas que me vean lindo. El problema es cuando me paro frente al espejo y digo, uy, carajo, no soy tan lindo como me veo en Facebook. Es verdad, es triste, hermano, pero es la verdad. Ese espíritu está en este tiempo. Entonces yo creo que en un tiempo donde la idea en general es mostrarme como quiero que me vean, no como estoy, ni como soy, sino como me gustaría que fuera. La necesidad de mostrar a los demás que estoy bien. Siempre recuerdo un pastor en Milano, él tenía siempre la misma respuesta cada vez que uno lo llama por teléfono. Hola, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. Todos los días le digo, mamma mía, ¿cómo hace?
¿Cómo hace, hermano? Porque yo voy a la Escritura y veo que el apóstol Pablo decía, de afuera viene conflicto y de adentro tengo temores. ¿Cómo es esta cuestión? David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice, de noche inundé mi lecho con lágrimas. Y este hombre dice, bendecido y en victoria. Y digo, cáspica, mamá mía, ¿qué nivel de espiritualidad? ¿Por qué esa necesidad? El problema es que cuando yo me planteo esto, empiezo a creérmelo. Y si usted repita una mentira durante mucho tiempo, y empieza a creer que es verdad. El tema es que en un determinado momento la realidad me despierta. Y ahí es donde yo veo quién realmente soy y todo lo que tengo se me cae. Por eso Jesús nos hace un planteo de este tipo. La semana pasada Susana compartía de lo que hacen los penitentes, ¿recordáis? Los penitentes son aquellos que de alguna manera se cubren la cara y van para ofrecer sacrificios con la idea de agradar a Dios, pero lo importante es que nadie lo vea. ¿Por qué? Y porque mejor si no lo ve. Ahora, cuando uno se pregunta en esto, ¿hay algún versículo que les venga en mente que trae libertad? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que provoca libertad? ¿Qué es lo que dice la Biblia en este aspecto, hermano? ¿Qué versículo le viene a la mente? 1, 2, 3, 4. Mencióneme, por favor. Si el día de libertades seré verdaderamente libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. ¿Otro? Que hable de libertad, hermano. Que hable de libertad. ¿Dónde está la libertad? ¿Nunca cantaron una canción que se llama ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Así dice la canción. Y es más, no lo dice porque a algunos se le inspiró. Venga conmigo, por favor, a 2 Corintios, capítulo 3. Allí la Escritura nos coloca un poquito en el lugar donde hay libertad. ¿Sí? ¿Dónde está esa libertad que Dios nos propone? ¿Cómo yo puedo hacer para encontrar esa libertad? La primera cosa que yo necesito hacer es literalmente reconocer mi propia situación. Si yo no reconozco mi situación, difícilmente encuentro libertad. Si yo creo que estoy libre, ¿para qué voy a buscar libertad? ¿Cuántas personas conocemos que caminan por la calle como si estuvieran libres, pero no lo están? Creen que sí, pero no lo están. Y es importante que yo sepa muy claramente mi propia situación a los ojos de Dios, como Dios me ve. No como me ven en Facebook o en Twitter, como Dios me ve, como realmente soy, reconociendo mi propia situación, qué es lo que me tiene esclavizado, qué es lo que no me permite ver con claridad, cuán quebrantado, destruido, oprimido estoy, realmente cómo estoy, no como deseo que me vean. Porque cuando yo quiero vender una imagen, literalmente no solo pretendo engañar a los demás, termino engañándome a mí mismo. Y esto es terrible, hermano, terrible. Terrible porque cuando yo no reconozco mi cárcel, nunca, jamás voy a salir. Y si usted se fija claramente en lo que Jesús plantea, no lo busque, o si quiere lo puede leer conmigo, dice Jesús que Él ha sido enviado a pregonar libertad a los cautivos. Es decir, Jesús fue a la cárcel, abrió la puerta
y llama a los que están adentro y les dice, sígueme. Pero eso tiene un precio, hermano. Seguir a Cristo tiene un precio. Y una de las cosas más importantes que nosotros necesitamos hacer es darnos cuenta de ese precio que nosotros tenemos que pagar para salir de nuestras propias circunstancias. Vernos como realmente somos, y lo que Dios nos propone está aquí. 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice la Escritura, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por lo tanto, es decir, el por lo tanto une la expresión de la libertad con la presencia del Espíritu. El por lo tanto lo podríamos reemplazar por un en consecuencia, así como donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen, como por el Espíritu. Ahora, en estos versículos, esta propuesta que Dios nos hace, literalmente el apóstol Pablo está mencionando en todo este capítulo 3 la diferencia que existe entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tenga presente, hermano, que esto que nosotros estamos leyendo hoy, no existía la carta a los Corintios. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Les llega esto a los Corintios y lo leen, y yo creo que entendían bastante poco. Imagínense si 2000 años después nosotros hay cosas que todavía no entendemos. ¿Qué pueden haber entendido ellos cuando leyeron esto? Todo el contexto me ayuda a ver. Fijaos que dice el versículo 14, el entendimiento de ellos se embotó. Sabían el método, pero se quedaban en una cárcel que era su propia religiosidad y no salían. ¿Por qué? Porque es necesario moverse de la propia situación. Y hay algo muy interesante, pero muy interesante, que yo quisiera que pudiéramos analizar. Comienza el versículo 18 diciendo, ¿cómo yo alcanzo esta libertad? Todos nosotros mirando a cara descubierta. ¿No le dice nada a esa expresión? A cara descubierta. Creo que lo peor que nos puede pasar es establecer una relación que no existe. Cuando nosotros pensamos en los penitentes, ¿qué hacen? Van con la cara cubierta. Yo he visto, tristemente, hermanos, muchas personas ponerse una careta para ser aceptados. Y que usted se ponga una careta con otra persona es horrible, pero que usted se ponga una careta con Dios, por favor. Si usted vive en una cárcel hoy, precisamente es porque ha usado una careta con Dios. Yo no tengo ninguna duda y sé de lo que le estoy hablando. Gente que conoce el Evangelio y tiene áreas en su propia vida que nunca ha tratado. ¿Por qué? Porque se ha puesto una careta y no tiene acceso al Espíritu, porque la persona, yo soy así. En Italia hay una frase que dicen mucho los italianos cuando ellos hablan acerca de cómo son en cuanto a su carácter. Algunos dicen, yo tengo un carácter muy fuerte. Yo digo, no, tenés un mal carácter, no fuerte. Son dos cosas bien diferentes. Carácter fuerte es la persona que es determinada. La persona que trata mal a los demás tiene un mal carácter, no un carácter fuerte. Pero el italiano en general responde, io sono fatto così. En otros términos, yo soy así. Yo, claro, quédate en tu propia cárcel si quieres ser así. Sencillo.
Es lo que Jesús está diciendo en Lucas capítulo 4. Si tú crees que así está bien, ok, nunca Jesús va a tener acceso. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo y dices, Señor, sáname, hazme frágil delante de ti, quebrántame, transfórmame. ¿Se acuerda la canción que cantábamos hace 30 años, 25 años atrás? De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Así es, Señor. Así es. Esto es ser libres. Es decirle a Jesús, Señor, transfórmame, moldéame a tu imagen. Esto es muy particularmente confronta nuestra propia vida. Por eso el apóstol dice, como en un espejo. Yo puedo poner hasta una hermosa cabellera en Facebook, pero quien me conoce sabe que no es cierto. Ese es el tema. Yo siempre planteo esto. Es muy fácil presentarse aquí, tomar una Biblia, hablar, decir esto, decir aquello, decir el otro, decir el otro. Lo que es difícil es ser eso. Por eso yo creo que Pablo estaba tan interesado cuando le dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, es necesario que el obispo sea. No dice haga, sino que sea. Y la única forma en que yo puedo ser como Jesús es cuando me doy cuenta de dónde tengo que partir. ¿Qué es lo que yo tengo diferente a Jesús? Yo quiero ser como Él. Ok, ¿de dónde parto? Y lo peor es que a veces de pronto escucho, no, pero la Biblia dice que Él hizo todas las cosas nuevas. Hermanos, todos sabemos que eso es mentira. No es que usted se convirtió y al otro día cambió todo y es igual a Cristo. Si usted conoce a alguno, preséntemelo. Yo no conozco a nadie que tenga esa característica. Sí creo que es todo un proceso muy lento, porque si yo me tengo que ir pareciendo a Cristo, hermano, está claro, Pablo lo dice, no lo logré, yo tampoco, pero quiero ser como Él, quiero parecerme a Cristo, porque esto es lo que Él prometió que me iba a dar. Y fijaos, hay algo importante detrás de la cara descubierta, es la persona que reconoce sus fallas. Es la persona que está dispuesta a pasar por el dolor de enfrentar sus debilidades y decirle, Señor, quiero ser más como tú. Reconozco todo lo que me falta. Y esto claramente tiene consecuencias. Tiene consecuencias y literalmente hay algo que nos va a provocar dolor. Y es esto. Hay un ajuste que yo tengo que hacer. Y veo esto en la Escritura en una manera muy contundente. No tenemos hoy el tiempo para analizarlo, pero sí déjeme que nos lea un par de versículos. Todos conocemos, tal vez lo podríamos analizar con más tiempo en otro momento,
Pero conocemos que la Escritura menciona qué es lo que le pasó al profeta Isaías cuando fue a Dios a cara descubierta. Dice la Escritura que él vio los serafines que cantaban y tembló todo el lugar donde él estaba, y entonces él dijo: ¡ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos! Cada vez que yo me presento delante de Dios con mi cara descubierta, lo primero que veo es mi propio pecado. Hoy, cuando escuchamos hablar de la libertad del Espíritu, entendemos en más de oportunidad que libertad del Espíritu tiene que ver con ¿qué? ¡Ay, estoy contento! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso no es libertad del Espíritu, es estar contento. Pero la libertad de mi espíritu llega donde está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios yo me veo como soy. Y a partir de ahí Jesús viene y empieza a trabajar. El cambio que Él desea producir en nosotros es glorioso, hermanos. Es parecernos a Él, es ser como Cristo. Es todo un proceso que nunca llegaremos, pero no lo interrumpamos. Porque el Evangelio es poder para todo aquel que cree. Días atrás, leí algo que sucedió en Argentina. Un hombre al cual el gobierno le da planes sociales porque no hay trabajo. El gobierno, viendo que está con un plan social, hay una posibilidad de trabajo, y le mandan una carta diciéndole que hay una vacante en tal lugar, que esto y que el otro, que allá. ¿Qué hace la persona? ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Le manda una carta al gobierno diciéndole que prefiere continuar con los planes. ¡Qué vergonzoso, hermano! Claro, pero ¿qué pasa con un cristiano al cual el Espíritu Santo le muestra su pecado? Y dice: está todo bien, seguimos igual, ningún problema. No, yo no tengo ese problema. Yo no tengo esa dificultad. No. Yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Pero el propósito de Dios es lo que está escrito en la Escritura para nosotros. Dice Romanos que Dios a los que conoció los predestinó para que fuésemos hechos iguales a Cristo. Este es el objetivo por el cual aún estamos vivos: parecernos a Cristo. Esto es lo que la Escritura me enseña. Y está claro que para que yo pueda salir de un lugar en el que estoy acostumbrado, debo necesariamente enfrentar las limitaciones, el desafío de renunciar a lo que me parece cómodo. No, si yo estoy bien así, ¿para qué voy a cambiar? En mi familia somos todos así. ¿Nunca escuchó esa frase? Yo la escuché muchas veces, pero es triste, hermano. Es muy triste. ¿Por qué? Porque teniendo el poder para ser como Cristo, es muy feo que nos quedemos simplemente con que conocemos algunos versículos bíblicos que no transforman nuestra vida. Una de las cosas importantes de esto tiene que ver es que yo tengo una parte que hacer y Dios hace lo que yo no puedo. Fijaos, por favor, venid conmigo, que el poder que Dios nos da es literalmente algo que ningún hombre puede tener. Leo nuevamente lo que dice Pablo en 2 Corintios 3. Por tanto, nosotros todos, es decir, no es solamente para un selecto grupo de gente muy espiritual, es para todos nosotros, mirando a cara descubierta. Yo tengo que hacer esa parte, o sea, la parte que me toca a mí. Como en un espejo veo la gloria del Señor. Y la gloria del Señor yo la veo cuando voy a cara descubierta. Por eso mismo, lo que Dios hace es darnos
libertad, no libertinaje, sino libertad. Cuando hablamos de la libertad que Dios ha comprado para nosotros, tenemos que entender que lo que me quita la libertad es el pecado. Adán y Eva fueron libres hasta que pecaron. Jesús vino y nos dio libertad. ¿Qué libertad me dio? Libertad no es lo que me permite hacer lo que yo quiero. Adán y Eva eran libres, pero no eran autónomos, no hacían lo que querían. Tenían una limitación establecida por Dios. Y cuando ellos decidieron salir, pasó lo que pasó. Por eso yo creo que es importante que podamos reconocer que la libertad no es ni libertinaje, ni autonomía. Tiene que ver con el hecho de que yo puedo discernir qué es lo correcto y elijo. Eso es ser libre. Libre no es el que hace lo que quiere, hermano. Libre es el que sabe qué es lo correcto y decide hacerlo y paga el precio aunque sea difícil. Ese es verdaderamente libre. Nadie obligó a Jesús a ir a la cruz. Nadie. Sin embargo, Él que dijo: no sea mi voluntad, sino la tuya. Y Él era plenamente libre y compró mi libertad. Por eso mismo, hacer la voluntad de Dios es lo que me hace libre. En la medida que yo conozco mis propias limitaciones, me acerco a Dios. El hombre natural necesita del pecado para vivir. Jesús vino a interrumpir. ¿Nunca usted se preguntó por qué hay gente que no necesita alcohol, sexo ilícito, pornografía, mentiras, robos, adulterios? ¿Por qué no lo necesita? ¿Por qué no lo necesita? Porque es libre, hermanos. Es libre. Yo elijo no hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo necesito, hermano. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué me va a agregar a mi vida? Más de todo lo que Cristo me dio. No vale la pena. ¿Para qué voy a romper eso que Cristo me regaló? ¿Para qué? ¿Para tener qué? ¿Para llegar a dónde? No tiene sentido. Y eso es ser libre, hermano. Uno es libre en Cristo cuando no necesita pecar. Esa es la libertad que Cristo ha comprado para nosotros. No es libertad para que hagamos lo que querramos. Es libertad para no tener la necesidad de ir en contra de su voluntad. Yo quisiera leeros el texto de la segunda carta de Pedro, en una versión un poco más moderna. Y Pedro, es interesante que él escribe esta carta y dice lo siguiente, segunda de Pedro capítulo 1: yo Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe le fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Tremendo esto, hermano. Dios no necesita pecar. Dios no necesita pecar. Y Pedro me dice: desde el momento en que empezaste a caminar con Cristo, la savia del Espíritu entra a tu vida, para que no lo necesites.
Sigue diciendo Pedro, cuanto más crezcan, versículo 5, en vista de todo esto, en vista de esa gracia extra que recibimos de Dios, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, siempre les recordaré estas cosas, aun cuando ya las saben y estén firmes en la verdad que se les enseñó. Es importante, muy importante para nosotros, que seamos capaces de ver cuál es el resultado final de la libertad que Cristo nos da, para que podamos ir paulatinamente creciendo en este aspecto. Por eso mismo yo creo que la Escritura me dice que el Espíritu Santo, venga conmigo de nuevo por favor ahí a Corintios, 2 Corintios 3, y aquí está la parte más importante. Por lo tanto, versículo 18, por lo tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice? Transformados. ¿Cómo? De gloria en gloria te veo. Somos es el Espíritu quien no es que yo soy mejor. No. No está en mí renunciar al pecado, hermano. No está en mí. Es algo que el Espíritu Santo provoca en mí, necesariamente. Por eso, yo cuando miro la obra del Espíritu, el Espíritu Santo nos transforma literalmente. Y aquí hay algo que entender, que seguramente Susana lo podría explicar mejor que yo, porque ella es profesora de literatura. Cuando uno lee una frase, uno puede ver si hay una voz pasiva o una voz activa. En una frase, cuando yo digo, por ejemplo, he aumentado de peso porque como mucho, esto claramente, yo soy activo, yo he comido mucho y por eso aumenté de peso, ¿sí? Ahora, cuando digo, yo debía ir a mi casa y Aurora me llevó con su auto. Yo fui a mi casa, pero no fui solo, ella me llevó. Una es una voz activa, donde yo hago algo, y otra cosa es donde yo participo, pero el trabajo lo hace otro. Y eso es lo que dice el versículo 18. Somos transformados, no dice que yo me transformo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu. El Espíritu es quien me transforma. El mismo Espíritu que pone en mí convicción de pecado es el que me transforma a la imagen de Cristo cuando yo lo reconozco. Yo creo que una de las cosas más importantes que Jesús transmite es que es el Espíritu el que hace esta obra de libertad. Cuando nosotros leemos, Cristo anuncia. Hay una obra del Espíritu que es transformar y una obra de Cristo. La obra de Cristo tiene que ver con el anunciar. La obra de Cristo tiene que ver con proclamar. La obra de Cristo tiene que ver con sanar. La obra de Cristo tiene que ver con libertar. Pero es el Espíritu el que transforma.
Es el mismo Dios, pero trabajan hay una parte que Cristo hace, una parte que hace el Espíritu, y todo para gloria del único Dios. Esa es la cuestión. Ahora, yo tengo que hacer mi parte para que esto se produzca. Indudablemente, al pensar en la obra de Cristo, es pensar que yo necesariamente empiezo en una condición y necesito permitirle a Dios que vaya tocando diferentes áreas de mi vida para que la transformación no se detenga. Sencillo, si usted empieza a restaurar un lugar y restauró un lugar, ok, fantástico, pero ¿y el resto? ¿Cómo hacemos? Hoy podemos gozar de todo este espacio, ¿pero por qué? Porque primero sacamos todo lo que había dentro y empezamos a limpiar, a hacer esto, a hacer el otro. Ahora uno entra en este lugar y dice, wow, no parece lo mismo. ¿Qué pasó? Un montón de gente que trabajó, sudó, se esforzó y el lugar fue transformado. Es la misma cosa con nosotros. Pero indudablemente estos principios tienen que ver con lo que yo necesito ir haciendo en mi propia vida, y por eso esta transformación es cuando la palabra dice de gloria en gloria. Es decir, hay un periodo en el que yo necesito cambiar esto. El viernes a la noche hablábamos los hombres respecto a cuando nosotros conocimos a Cristo, ¿qué es lo que nos pasó? Yo me sentía muy identificado porque Joel me decía, uy, yo tenía una boca, pastor. Vivía diciendo malas cosas. Yo también, hermano. Yo también. El apóstol Pablo también, ¿sí? Pero no terminó ahí la obra del Espíritu. La obra del Espíritu termina el día que yo me vaya con el Señor. Mientras tanto, mi deseo para que cada uno de nosotros siga buscando esa libertad. Porque en el momento en que yo me cierro y no permito al Espíritu llegar hasta donde es necesario, yo soy ciego, quebrantado de corazón, pero me quiero quedar así. Esto es tremendo, hermano. Dios no quiere eso para nosotros. La propuesta de Jesús es totalmente otra. Y mire, esta foto de alguna forma muestra cómo una oruga llega a ser una mariposa. Y es el mismo proceso que el Espíritu hace en nosotros, un proceso que no se detiene absolutamente, es un trabajo que continúa y continúa en el tiempo, que no se termina. Soy transformado en la medida que yo me presento como soy. Cuando yo soy consciente de que tengo una dificultad, empiezo a tratarla. En la medida que yo trate de hacer ver que esa dificultad no está, lo más probable es que la dificultad siga. Días atrás estábamos en casa con Susana orando y siempre he leído que Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Y me quedé siempre hasta ahí, manso y humilde. Ok, la cuestión es cuando leí bien lo que Jesús dice. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermano, ¿quién de nosotros es humilde de corazón? Levante la mano, por favor. Ninguno de nosotros es humilde de corazón. Ninguno de nosotros. Y claro, hemos crecido en humildad, es cierto. Si caminamos con Cristo debemos ir creciendo en humildad. El problema es cuando nos sentimos orgullosos de nuestra humildad. Ahí quiere decir que el corazón no es humilde, ¿no? Por eso yo creo que una de las cosas más preciosas que nos puede pasar es que el Espíritu Santo nos muestre nuestras propias debilidades. Porque es posible que nosotros como cristianos, aún conociendo a Dios, podamos tener una ilusión de lo que Dios está haciendo en nosotros y no vivamos la verdadera libertad que Cristo propone. Cuando Jesús dice: yo he venido como ungido
para traer libertad a los cautivos, para proclamar el año agradable del Señor, para sanar a los quebrantados de corazón. Yo quiero eso para mí, y creo que todos nosotros lo queremos. Pero es necesario ir a Dios y decirle: sí, Señor, yo estoy en la lista de los quebrantados, yo estoy en la lista de los ciegos, yo soy de los que necesitan ser sanados. Porque si no, Dios no interviene, hermano. ¿Qué le dijo Jesús al ciego de Jericó? ¿Qué quieres que haga por ti? Era evidente. No, hermano. No. Seguramente el ciego, cuando recuperó su vista, ¿qué tuvo que hacer? Empezar a trabajar. Antes no podía. Tenía gente que se ocupaba de él. El hecho de que Jesús te liberte te pone de frente a obligaciones que tienes que hacer. O si no, elige quedarte en la cárcel. Es la otra alternativa. Yo no creo que haya uno de nosotros que diga: no, yo estoy bien, se está perfecto acá adentro, está en la barrera, los barrotes, lo eso así, pero estoy cómodo. No, yo quiero ser definitivamente libre. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús me prometió en su plan de gobierno. Yo vine para esto, para traerles esa libertad. Por eso yo quisiera, es interesante, quiero terminar leyendo nuevamente lo que Jesús dice en el versículo 21. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y es muy fuerte esto. Imaginamos para la gente que estaba escuchando ahí, dice: ¿pero cómo? ¿No te dijo el carpintero? Aquel que no hizo la mesita que tenemos allá en el patio, ¿no te acuerdas? Ahora de pronto viene a proclamar todo esto. ¿Quién se cree? En realidad, yo creo que una de las cosas más extraordinarias que Dios tiene para darnos después de la salvación es esta libertad. En la medida que somos conscientes de nuestras limitaciones, de todo lo que somos sin caretas delante de Dios, tenemos acceso a esta libertad. La sanidad del pecado es algo que nos trae mucha paz en nuestra relación con Dios. La propuesta de Jesús, como dije al inicio, podría compararla con un extranjero que quiere ser ciudadano, pero necesita tener padres españoles o vivir 10 años. Si no, no puede acceder. No puede acceder. Puede quedarse en el país, pero ciudadanía española no lo puede tener. Y lo mismo pasa en mi relación con Cristo. Si yo creo no necesitar nada, probablemente Él no me va a dar nada. Si yo creo que no tengo nada que cambiar, seguramente voy a seguir en la misma cárcel que me encuentro en el día de hoy. Por eso mi oración es que, así como Jesús decía: hoy se ha cumplido esta escritura, yo quisiera así que podamos confrontarnos con nosotros mismos, como hizo Isaías, que usted pueda verse tal cual está, porque entiendo que esta es la verdadera libertad. Así como sucede con la persona que tiene la ciudadanía y puede andar con mayor libertad. A mí me ha pasado de conocer gente en Italia diciendo: no puedo ir al médico porque no tengo los papeles. Imagínense, ningún español se pregunta eso, va al médico y listo. Pero yo he conocido gente que no quería al médico porque tenía miedo que la deportaran. Es muy feo. Tan feo como alguien que conozca a Cristo y le diga: Jesús, en esa área de mi vida no quiero que intervengas. Es muy triste, es muy feo, y no es lo que Jesús tiene para nosotros. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar, pidiéndole al Señor que en esta tarde su gracia, su bendita gracia, traiga libertad para nosotros y podamos enfrentar nuestros miedos, nuestras luchas, nuestras limitaciones,
sabiendo que lo que Él desea para nosotros es liberarnos, es darnos esta buena nueva, es sanar nuestro corazón, es abrir nuestros ojos, quitar toda opresión. Espíritu Santo, yo conozco mi limitación, Señor. Sé que yo puedo llegar hasta el oído, pero tú llegas mucho más allá, Señor. Y yo te ruego en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que muchos se tomen de tu mano, Señor, y tú les sanes, y tú les rescates, y tú les muestres el camino de salida. Señor, que no sean rebeldes a tu voz, por el contrario, Señor, que puedan caminar detrás del buen pastor. Eres tú el que sana, Señor. Eres tú el que liberta. Y qué bueno, Señor, que aunque tú estés en el cielo, a la diestra del Padre, el Espíritu Santo hace lo que nosotros necesitamos. Gracias por tu Espíritu en esta tarde, Espíritu Santo. Muévete con libertad en esta tarde entre nosotros, Señor. Tenga un tiempo, mi hermano, tenga un tiempo. Reconozca delante de Dios, la cárcel en la que ha vivido, en la que solo usted tal vez lo sabe. Venga del cielo la luz necesaria para que pueda ver realmente cómo es. Ninguno de nosotros está exento de ir a Cristo y decirle: Señor, abre mis ojos. Señor, sana mi corazón. Señor, trae libertad a mi vida. Trae libertad a mi vida. Trae libertad a mi vida, Señor. Espíritu Santo, muévete, Dios. Muévete, Dios. Muévete en el nombre de Jesús. En medio de todos aquellos, Señor, que no suceda como en Nazaret, Señor. Que no suceda como pasó, Señor, allá en la sinagoga, donde no había gente que reconocía su necesidad. Aquí estamos, Señor, reconociendo que necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu favor sobre nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Vamos a cantar una canción que para mí ha sido de muchísima inspiración. Es una canción muy preciosa y que habla de la obra del Espíritu, la obra de Cristo y esa sanidad que Dios quiere traer para nosotros. Vamos a cantarla, vamos a aprenderla, a repetirla. Esta noche cuando se acueste, piense en la canción, cántela, búsquela en internet, haga lo que quiera, pero vívala, por favor. Amén. Vamos a cantarla.